Este día vamos a hablar sobre el regocijo de Dios. Y a nuestro pastor el día de ayer nos lo decía, hay algunos conceptos muy interesantes que estamos aprendiendo en esta lección de la escuela sabática que nos deben ayudar a comprender un poco más sobre esta relación que Dios quiere tener con nosotros y cómo ama a Dios, que es incondicional. Él no pone condiciones antes de amarnos, pero espera nuestra respuesta. Hoy vamos a orar para hablar un poco acerca del regocijo de Dios. Querido Padre, gracias por lo que estamos aprendiendo. Hoy pedimos tu ayuda para que lo que aprendamos nos ayude a conocerte un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me gustaría, pastor, ir directamente al texto que aparece en nuestra lección, que es un texto en un pasaje que, siendo muy francos, poco leemos. Por ejemplo, en el libro de Sofonías. En el libro de Sofonías casi no reparamos, y sin embargo aquí aparece un texto que nos va a ayudar para que nosotros podamos aprender un poquito más sobre qué significa que Dios se regocija. Y esto va a ser importante para tal vez ayudarnos a clarificar algo que ya nuestro pastor nos decía sobre el amor profundo de Dios cuando el día de ayer estudiábamos la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 3, en el verso 17 del libro de Sofonías dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Me llama la atención, pastor, que justamente antes de hablar de tres palabras que están claramente relacionadas con el gozo, se gozará, alegría, amor, regocijará, dice que Él salvará. Es decir, la gran obra de Dios es nuestra salvación, y conectando eso con lo que veíamos en la acción del Padre para salvar a su hijo menor, ¿cómo podemos comenzar a ver el carácter de Dios y qué significa que Dios se regocija? Bueno, realmente aquí nosotros vemos que el gozo es tanto un don de Dios que Él otorga y a la vez es una respuesta que nosotros damos. Porque si nosotros recordamos, yendo tal vez muy rápido, pero si recordamos en el Nuevo Testamento, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Viene de Él. Si nosotros tenemos la capacidad de regocijarnos, recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros humanamente, en nuestra esfera, tenemos la capacidad de gozarnos en algo, en alguien, ¿cuánto más nuestro Dios? Pero la pregunta es, y tal vez la lección, nosotros podemos tratarlo, verlo nada más en un nivel, pero si vamos un poquito más adentro, más a fondo, nos damos cuenta que aquí estamos respondiendo una gran pregunta. ¿Realmente Dios puede regocijarse en algo que los seres humanos puedan hacer? ¿Realmente Dios siente regocijo sobre nosotros? Y es interesante, algunos han llegado a la conclusión y dicen, no, Dios es tan grande, Dios es tan trascendente, Dios es tan sublime, que ¿qué se va a regocijar Él por nosotros? Algunos lo ven de esa manera, pero cuando hacemos un análisis de los textos bíblicos, nos damos cuenta que el gozo, por ejemplo, aquí en Sofonías 3:17, que usa tres palabras hebreas diferentes para hablar siempre que podrían ser sinónimos: gozo, alegría, regocijo. ¿Por qué? Porque no basta una sola palabra para describir lo que Dios siente. Incluso allí dice, callará de amor. A mí me llamó la atención esa frase también, y los comentadores pues tienen que tratar también de ver qué quiere decir esa frase, pero una conclusión es, bueno, como cuando hay dos enamorados o cuando alguien hace algo que deja a la otra persona sin palabra, que no puede, o sea, no hay manera de expresar esa alegría. Por ejemplo, hace años me acuerdo que había un programa de televisión, no sé si está hoy, que le construían una casa a las personas, digamos, que llegaban y les remodelaban su casa o se la construían totalmente. Y las personas salían, los mandaban a otro lugar y luego regresaban y les mostraban lo que ingenieros, empresas de construcción hacían una
una remodelación realmente asombrosa. Y cuando la gente miraba, y entonces destapaban para que ella pudiera ver la casa, y cuando la gente miraba lo que había, o sea, la gente se quedaba sin palabras. Sin palabras, sí. Eso es lo que está diciendo acá, que Dios se puede regocijar tanto por nosotros, así como nosotros podemos regocijarnos con Él. Yo estaba examinando un poquito estas palabras en hebreo, donde usted puede tomar ahí algún comentario tal vez y ver en la Biblia, en el texto hebreo. Y sabe, hermano Gerson, que yo creo que es un buen momento esto también, porque a veces incluso nosotros como cristianos pensamos que nuestra adoración tiene que ser pasiva, tiene que ser seria, adusta, pero en la cultura hebrea, en realidad, la expresión del gozo y las celebraciones eran integrales. Sí. De hecho, nosotros vemos que se le llama fiesta, fiesta de los tabernáculos. Hoy la palabra fiesta la hemos dejado solo para aquel que anda en la discoteca y cosas así, pero ahí dice fiesta. En la Biblia usa esa palabra porque eran festivales. Cuando ganaban una victoria en las batallas, usaban música, habían expresiones de gozo, porque era la respuesta del ser humano, pero ya vimos que el gozo a la vez es un don de Dios. Que así como nosotros podemos responder con amor, porque Él nos amó primero, nosotros podemos regocijarnos en Él, porque Él se regocijó primero en nosotros. Y bueno, eso me lleva a algo que se destaca en la lección que me pareció bien interesante. Es el hecho de que al final nosotros debemos experimentar eso y extenderlo también en nuestras relaciones. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 destaca el tipo de relación que Dios espera que tengamos entre nosotros, como la que Él tiene con su iglesia, a partir de la figura del esposo y la esposa. ¿Y qué nos dice esto, pastor, acerca de cómo Dios espera que se manifieste su amor en nosotros y de nosotros a quienes nos rodean? A partir del ejemplo de esa relación matrimonial en la que dice al final que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Correcto. Creo que, bueno, ese fue un punto muy importante en nuestras lecciones, porque cuando vamos a Efesios 5, si tomamos el tiempo, ¿verdad?, en algún momento para leerlo, el apóstol dice, mire, al final no estoy hablando del hombre y la mujer, o sea, no estoy hablando, sí está bien esa ilustración, pero estoy hablando de Dios y de su iglesia. O sea que las relaciones aquí, precisamente el apóstol Pablo pone ese concepto, que nuestras relaciones aquí son una muestra de nuestra relación, más bien de la relación de Dios con nosotros. Y que nosotros como humanos, por ejemplo, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, porque eso significa que Jesús nos amó a nosotros, que somos su iglesia, somos la esposa del Cordero, tanto como Él se amó, o más bien, yo diría aún más de lo que Él se amó a sí mismo, porque estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por nosotros. Ese es el tipo de relación que nosotros debemos también disfrutar entre aquellos con quienes nos relacionamos. Imagínense si todo el mundo estuviera pensando en ese tipo de amor abnegado. Realmente nuestro mundo sería un mejor lugar. Y de hecho disfrutaríamos de ese gozo, de esa alegría, de ese regocijo que Dios espera que nosotros también experimentemos, porque Él mismo lo experimenta. Con eso en mente, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que, aunque hoy la reflexión ha sido un poco más breve, nosotros podamos estar dispuestos a permitirle a Dios que Él se manifieste en nuestras vidas, porque a veces tal vez nuestras relaciones como cristianos han sido demasiado austeras, han sido demasiado rígidas, incluso nuestra adoración ha sido así, pues que comiencen a cambiar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos presentas este aspecto del gozo, y así como hemos estudiado que el amor
que nosotros podemos tener es posible porque tú nos amaste. El gozo que nosotros podemos tener es posible también porque tú ya te has regocijado en nosotros. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de una relación humana, por ejemplo, del esposo y la esposa, a qué grado de satisfacción, a qué grado de alegría tú puedes llegar a experimentar con nosotros. Ayúdanos, Señor, para mantener todo esto en el plano espiritual, pero que se pueda ver reflejado en nuestras vidas humanas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.